darles la bienvenida a nuestro webinar Industria 4.0, una mirada desde la industria química. No sin antes, pues, como siempre, desear que ustedes y sus familias se encuentren muy bien de salud y que muy pronto podamos superar como país esta situación que nos tiene encerraditos por el tema del COVID-19, pero pues esperamos que muy pronto podamos estar ejerciendo toda nuestra profesión de la manera que lo venimos haciendo tradicionalmente. Permítanme, les presento a nuestro conferencista de hoy, el ingeniero Diego Alberto Avendaño Tobón. Es ingeniero químico de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tiene una especialización en gerencia de producción y operaciones de la Universidad de La Sabana y un MBA de la Universidad de los Andes. El ingeniero Avendaño tiene una amplia experiencia a nivel gerencial en compañías de consumo masivo, alimentos y químicos. Ha sido líder y estratega de programas de mejoramiento continuo relacionados con TPM, HSQ y GMP, desarrollo de productos, proyectos y servicios. Actualmente el ingeniero Avendaño es el encargado de la dirección de las plantas de manufactura del negocio químico del grupo Orbis en Colombia, que es la compañía Endercol, en Brasil, que es Novapol, en Venezuela Intequim, Ecuador Poliquim y México Andermex. Además, pues el gran gusto que me da a mí y el agradecimiento al ingeniero Avendaño por acompañarnos hoy, pues la compañía a la cual el ingeniero Avendaño está vinculado, que es Andercol, ha sido uno de nuestros aliados de la Asociación Colombiana de Ingeniería Química en la organización del 30º Congreso Colombiano de Ingeniería Química, que esperamos que nos dé la oportunidad a nosotros de vernos ya el año entrante. Entonces, sin más, yo le doy la bienvenida al ingeniero Avendaño. Y pues a todos ustedes nuevamente excúsennos por comenzar un poquito tarde y por comenzar con el micrófono abierto. Entonces, ingeniero Avendaño, yo lo dejo con el público. Gracias, doctor Perilla. Muchas gracias por la presentación. Bueno, el tema para el que me invitaron es básicamente una información que he venido yo trabajando en los últimos 2 años. Tiene algo de una compilación de información de muchas fuentes. Esa información pues está en la red, hay muchas cosas que van a encontrar que pueden buscar tranquilamente y es información abierta en donde en figuras trato de poner la fuente para que tengan acceso a ellas. El sentido es muy académico, conceptual, pero también la idea es motivar a muchas empresas a involucrarse en este tema y a muchos ingenieros a meterse también en este tipo de cosas que son lo que están dando hoy en la industria. Lo primero es entender pues Industria 4.0. Digamos que para eso, esperen, yo le pongo, hay un contexto. Este contexto suena terrible en un principio, la primera frase es que si algo no ha cambiado en 20 años de pronto se está haciendo mal. Hay cosas que no, pero eso sí hay que revisarlo siempre en el contexto industrial. ¿En dónde se encuentra hoy la industria? Pues venimos trabajando el tema de mejora continua desde hace unos 30 años. Ese tema de mejora continua habla de hacer un gran esfuerzo en mejorar las cosas que ya se están haciendo. No es solo hacer cosas nuevas, sino también hacer un gran esfuerzo para mejorarlas, y los japoneses fueron pues pioneros. El mundo se llenó de cosas que ellos hacían y se fueron creando modelos. Un ejemplo son los modelos de excelencia operacional. Algunos de ellos los resumo acá. Por ejemplo, eliminar variabilidad a través de estadística y eliminar errores a través de estadística. Tiene un modelo que se llama Six Sigma. La eliminación de desperdicios o la disminución de tiempos de ciclo, cuellos de botella, tiene uno que se llama Lean. Ya hoy se trabaja Lean Six Sigma también como modelo. Buenas prácticas de manufactura es otro modelo para hacer mejor las cosas, siempre haciendo benchmark y cumpliendo normatividades. El TPM, que es Total Productive Maintenance, es una metodología japonesa de Toyota,
que busca que se aumente la eficiencia de las máquinas y se eliminen averías. Y en el tema de toma de decisiones, muchas cosas de mejora continua son Kaizen, pero el workout es trabajar en esa toma de decisiones desde el piso, con el equipo que trabaja en la planta. Entonces, eso es lo que se viene trabajando hace 30 años ya, desde el 60 y algo se venían desarrollando unas de esas actividades. Por el 89 más o menos ya estaba trabajando en TPM en Japón. Pero ahora vienen y pasan cosas, entonces en la industria química hoy están pasando cosas. Y cuando digo hoy es en los últimos 10 años. ¿Qué ha pasado en los últimos 2 años? Aparecen nuevos drivers en los negocios y en la modernización de los negocios y también en la industria. Esos drivers son la velocidad de Internet, los datos como un nuevo petróleo de la información. Y empiezan a notar que ese entorno competitivo expone unos puntos débiles en las organizaciones o en las empresas industriales, desde el lado del costo, desde el lado del desperdicio, la sostenibilidad, en la calidad y en el desarrollo de productos adaptables o especializados. La práctica hasta ahora ha sido pues la plusvalía o el valor agregado que da la fabricación. Y todos los que somos ingenieros hemos desarrollado productos desde la reacción y hemos trabajado en la optimización desde las operaciones unitarias. Pero estos modelos de excelencia están evolucionando nuevamente, dando un salto, y ese salto ha generado una nueva ola. Esa ola es la que se conoce como Industria 4.0 y conduce a modelos de excelencia operacional, por un lado, y a modelos nuevos, digitales, en negocios y también en operaciones. Aquí está un resumen de lo que son las revoluciones industriales. ¿Y qué se ve en ese resumen? Primero, en la parte de abajo, el capital empezaba a reemplazar la labor, y ya aquí al final se ve que la información empieza a reemplazar el capital también. Esa primera revolución industrial con la máquina de vapor por los años de 1784, pues todos hemos escuchado ese boom en Inglaterra y luego en Estados Unidos. La industrialización, que era la línea de ensamble por los lados de 1870, era como la segunda revolución industrial. Ya una tercera revolución se dio con la automatización, los PLCs por allá en el 69 y los robots, las máquinas robotizadas, eran como esa tercera revolución industrial. Pero hoy estamos hablando de una cuarta revolución y hay personas que ya están hablando de una quinta. Yo me quedo en la cuarta y comento que básicamente son sistemas ciberfísicos. Ciberfísico significa que estamos trabajando con la conexión de lo físico, los sensores, las máquinas, y lo cibernético, el Internet, los datos. Ya eso está potencializando una automatización inteligente, que es lo que genera esta nueva revolución industrial. En unos textos van a encontrar Revolución Industrial 4.0 o simplemente Industria 4.0. ¿Qué ha pasado en el mundo? Pues ya miren la inversión que se hace en el mundo y el ranking de países. Corea, Alemania, son pioneros. El término Industria 4.0 salió en una feria en Hannover, creo en el 98, en el 2001, perdón. Y ya hay inversiones de miles de millones de dólares en muchos de esos países para este tipo de industria, pues que ven la competitividad en la producción y en los negocios a partir de esto. Ahora, ¿cómo son impactados los negocios con esa industria 4.0? Antes de entrar a detallar qué es lo que para muchas personas significa industria 4.0. Hay dos formas en que se pueden impactar, desde un modelo de excelencia operacional en unos casos o en transformaciones disruptivas en otros. En el lado de las mejoras operacionales, hay un término que son las fábricas inteligentes que se usa para describir eso, y es esa conexión de planta, tecnología y mercado.
y los focos de mejora en calidad, en procesos de mantenimiento como mejora continua, son de los proyectos que más se ha abarcado con esto, pero también en estados más avanzados se trabaja en inteligencia artificial y analítica, por ejemplo, proyectos de ahorro energéticos, desarrollo de nuevos productos y desarrollo de productos sostenibles. Yo pongo aquí una imagen en donde, como dando ayudando en la terminología un poco, aunque no es, otros lo pueden interpretar diferente, y es que la manufactura está como en una parte muy interna de esa fábrica inteligente. La industria 4.0, toda esa revolución industrial tiene una connotación más allá solo de las fábricas. Y hay un término mucho más complejo que es transformación digital, que tiene que ver con todos esos negocios disruptivos, por ejemplo, con Rappi, con Uber o con cosas que van apareciendo en el mundo a través de las plataformas digitales. Pero también en la industria se da esa transformación digital. En la industria 4.0 se logran cosas, por ejemplo, el ambiente digital en las ventas es una cosa que está moviendo a la gente. Ahorita con temas COVID y post-COVID va a haber mucho ambiente digital en la venta. También la integración de la cadena de suministro, la visibilidad de los inventarios, la planeación de los procesos va a tener mucho de este tipo de industria 4.0. Los procesos administrativos se van a robotizar y los modelos de negocios basados en nuevas experiencias van a aparecer. La industria química como tal, muchos de sus negocios están basados en el producto, no en el servicio. Y un modelo bimodal, es decir, que tiene muchos elementos de la parte de excelencia operacional y otros elementos de la transformación disruptiva, es lo que puede adaptarse mejor a nuestra industria química. Para eso, pues en la industria química se han dado ya algunos ejercicios de mostrar el impacto de la industria 4.0. En esta gráfica se ve que, por ejemplo, del lado de la columna de verdecita, los datos ayudan más en la excelencia operacional. Y en la parte azulita, los datos ayudan en nuevos modelos. Si ven el impacto fuerte, dependiendo de la industria, es en investigación y desarrollo el mayor impacto, lo más oscuro. Lo pueden aprovechar las industrias farmacéuticas en el desarrollo de productos y modelos. Pero, por ejemplo, en producción, en la parte de petroquímica, el impacto fuerte es en excelencia operacional, para explicar la gráfica. Y algunos de los resultados esperados es en pérdidas de calidad, disminución de inventarios, ganancias de productividad, ahorros y sobre todo el time to market, que es el tiempo de desarrollo para llegar al mercado, se disminuye mucho en los temas de innovación. Como ven, en petroquímica, en polímeros y en intermedios aplica más esa excelencia operacional, pero en los productos de consumo aplica más las mejoras en oportunidades operativas o de modelos de negocio. Ese es como el impacto de la industria 4.0 en la industria química. Existen nuevos negocios. Pongo un ejemplo en las cadenas de valor y es la aparición de startups y de minoristas en el trading de productos químicos. Entonces, cuando ya Amazon tiene algún tipo de intervención en esto, estamos hablando que la llegada de los productores que están en la columna de la derecha, de la izquierda, los consumidores, en la derecha puede ser intervenida por compañías que antes no existían en el negocio y que encuentran a partir de la digitalización de la venta nuevas oportunidades. Eso es uno de las facetas de la industria 4.0. También hay un término que se acuña hoy día, que es la química 4.0, de la cual no es precisamente que yo esté enfocado en la charla, pero que la muestro para tener claridad cuando la escuchen. Los que ya no conozcan, los que conozcan esto, pues esa química 4.0 es una mezcla entre este tema de digitalización que veíamos en la anterior gráfica y el tema de la economía circular. Y esa economía circular va más allá de la producción, es un tema que tiene que ver con un término nuevo que se llama las 7 R's, de rediseño, de fuentes
amables, de retorno, reciclo, regeneración, disposición o remoción de contaminantes. Entonces, cuando se mezclan estos procesos de digitalización y la química circular o la economía circular, ese término lo han llamado economía 4.0, pero la charla va por otro lado. Para hablar de industria 4.0 de nuevo, hay que hablar de tecnologías habilitantes. Entonces, cuando uno escucha esto de industria 4.0, empieza a hablar, pero hay que ir aterrizando qué es eso. Esas tecnologías habilitantes, por ejemplo, hoy día son la analítica avanzada, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la manufactura aditiva, los materiales, la ciberseguridad, la realidad virtual, la nube o el cloud, impresoras 3D, blockchain, manufactura robótica y automatización. Como ustedes ven en esta gráfica, en el eje de las Y está como la facilidad o la madurez que se requiere para aprovechar cada una de esas tecnologías habilitantes, y en el eje de las X los recursos que se necesitan para implementarlas. Y cada una de ellas tiene por allá unas letricas, unos retos que pueden atender. Entonces, por ejemplo, una analítica avanzada dice CHI. CEHI, entonces cuando miran C es aseguramiento de calidad, E es gestión de proveedores, H es mantenimiento y es control de la cadena de suministro. ¿Cómo aplica uno esto? Los retos dependen de cada negocio, de las brechas que tengan o de su estrategia. Entonces, cuando uno se viene hacia atrás y tiene problemas de calidad, por decir algo, encuentra que la utilización de tecnologías habilitantes en el lado de la analítica, del Internet de las cosas, de inteligencia artificial y en robótica puede tener efectos sobre el tema de calidad o sobre el mantenimiento o sobre el tema de visibilidad de la cadena de suministro. Esa es la forma en que esta gráfica se puede usar para empezar a juntar las dos cosas, estrategia e industria 4.0. Ahorita más adelante muestro algo adicional. Aquí quería dar un detalle de esas tecnologías habilitantes que están aquí. El Internet de las cosas es como, antes nos lo hablaban de las cosas en la casa, la nevera que se comunica con el supermercado y hace el pedido, es el ejemplo más común. Pero hoy también desde los objetos físicos en las plantas, los sensores que tienen los equipos, las cámaras, los PLCs, se lleva información a la nube y se puede traer instrucciones al proceso. Además, se puede tener aplicaciones en la nube para controlar procesos o para tener información y hacer seguimiento. Eso en los usos principales, pues en industria le mejoran en los temas de paradas, los ciclos de producción, los niveles de inventario, las velocidades de producción. También sirven para detectar fallas en máquina. El consumo de energía, que es hoy crítico, se puede optimizar con este tipo de herramientas de sensibilidad, de sensores que llevan a la nube y de herramientas que bajan instrucciones. También para sistemas de medición como temperatura, humedad, ruido. Entonces ese es el Internet de las cosas, sistemas que sensan y que envían y que tienen transmisión hacia la nube en su momento. Y ahí hay que hablar de la nube. Abajo en una foto les presento parte de la nube. La nube no está arriba, sino abajo. Normalmente está enterrada en un montón de servidores en diferentes partes del mundo. Y de ahí se pega uno con su celular o con el ERP de su compañía. La forma en que esta plataforma, que tiene varios sistemas de servidores y que algunos se replican entre ellos para guardar la información de forma segura y que no se pierda, esa plataforma no es lo mismo para todo el mundo. Hay formas de uso, por ejemplo, el software como un servicio es lo que vemos más comúnmente. Usamos nuestro correo electrónico y no tenemos distinción de quién nos lo prestó, si hay una nube en el medio, y Gmail o el Office 365 funcionan de esa forma. Pero para otros que son desarrolladores,
la nube también les permite usar herramientas Big Data y programar. Entonces, esa segunda forma que se llama plataforma como un servicio o PaaS es para ellos la nube. También hay una parte de infraestructura que es prestada, máquinas virtuales, servidores o alquilada o leasing, que hacen que la infraestructura también sea parte del servicio que puede llegar a los usuarios. Pero lo más común para nosotros siempre ha sido hasta ahora en el nivel de usuarios finales, el software como un servicio. Esa es la nube. Un término bastante importante o una tecnología bastante importante es la analítica avanzada. Y esto le va a gastar 2 diapositivas. La primera es hablar de fuentes. Uno está lleno de datos en sus hojas de Excel, en las máquinas, en sus sensores, y tiene que saberlos llevar y usar para algo. Llevarlos a datos es pasarlos a un dato estructurado, se llama. Y tener datos estructurados requiere una revisión de la calidad de esos datos. Pero entre más datos tenemos, más cosas podemos hacer con ellos. Hoy, como les decía, con la velocidad del Internet y la capacidad de manejo de datos que tiene el Internet, se ha facilitado pues, el manejo de esos datos para hacer modelos. La conectividad en las plantas permite hacer simuladores, permite hacer una analítica predictiva, preventiva y no solo prescriptiva, inclusive desarrollar máquinas que tienen manejo de cualquier dato y toman acción. Ahorita vemos un poquito más eso. Esos modelos analíticos ya se utilizan softwares para inclusive desarrollar eso. Y hacen una interacción muy fuerte entre nuevas personas que entran a la industria. Los científicos de datos son nuevos participantes de la industria, nuevos profesionales que con usuarios del negocio, o sea, usuarios del área de manufactura o del área de desarrollo, buscan esas correlaciones entre todos los datos después de haber pasado por esos filtros de calidad y generan modelos, generan programas y hacen máquinas más inteligentes. Este es el mundo en donde en la industria química ha pasado más en los últimos años, en industrias mucho más desarrolladas, ya están optimizando el consumo de la energía por hora, las paradas de los equipos por hora y generando ahorros que manualmente no se logran o pensando sin hacer inteligencia a través de este tipo de herramientas, uno no los vislumbra, no sabe que con ciertas temperaturas al mismo tiempo en la planta está generando un consumo mayor de energía que si tuviera los sensores conectados a un modelo, le hiciera una simulación y le dijera tenga estos equipos en simultáneo. Esos científicos de data se han vuelto parte de los equipos de desarrollo e inclusive de las áreas de producción. ¿Cómo se usa o para qué se usa? Entonces empiezan a hacerse asociaciones entre causas y efectos. Se analizan estadísticas de control de procesos. Se revisan análisis multivariables para entender dónde hay correlación. Y por grupo se puede segmentar para entender dónde una variable puede generar una mejora o puede generar un detrimento. Eso en infinidad de cosas puede usarse, pero lo más simple es para detección de anomalías, para el manejo de inventarios, para gestionar compras, para detección de pérdidas de energía y para el diseño de productos. Uno puede llegar a hacer una especialidad de un producto químico, un polímero, cambiando la temperatura, porque un histórico de 10.000 lotes de producción le dice, cuando usted sube esta temperatura, le cambia esta salida que es una viscosidad o una variable reológica. Con investigación y desarrollo podríamos trabajar años en eso, con simulación a través de analítica, probablemente la máquina le está dando ya unas mejoras del proceso o le está ayudando a desarrollar unas especialidades. Para eso es la analítica avanzada en la industria química. También se avanza a través de analítica hacia otra de las tecnologías habilitantes que está mencionada ya, que es la inteligencia artificial. Hay una inteligencia artificial débil
que está arriba en las máquinas y hace que responda a situaciones, pero la máquina en ese momento no está pensando, sino simplemente actuando. Pero ya cuando uno utiliza los datos, la minería de datos, llega a esa zona negra que aparece ahí en la primera figura de analítica avanzada, puede ir hacia la inteligencia artificial, en donde la máquina empieza a aprender con muchos datos, y entre más datos mejor, las máquinas toman mejores decisiones. Es como se está desarrollando el carro de Google, que va a andar solos. Muchas fotos desde calles hasta personas y objetos extraños alimentan un sistema, y el sistema empieza a reconocer todo al punto que cuando la máquina esté trabajando el vehículo, no va a confundir una persona con un poste y no va a atropellar a alguien, o las líneas de adelanto las va a separar de las bermas. Todo eso es lo que hace la inteligencia artificial, y se utiliza mucho la gestión visual, pues el mundo las cámaras para esto en el mundo de los nuevos negocios, o el reconocimiento de voz. Pero en la industria también sería una nueva palanca para hacer que los equipos sean aún más autónomos y vayan cambiando inclusive su programa de producción y hagan los mejores planes de producción, por ejemplo. Eso lo haría uno con inteligencia artificial. También está otra tecnología que es la robótica y la automatización. Y aquí pues el término robótica es más allá de esa máquina de 3 ejes que manipulaba en la industria 3.0 las cosas en las fábricas de carros, pues. Los bots hoy día son software que desarrollan tareas repetitivas. Es alguien que desarrolla un proceso que es totalmente manual y se puede volver automático, y el sistema de información de una compañía se hace y se repite de acuerdo con un calendario. Entonces, esa tecnología ha permitido desarrollar o mejorar y agilizar los procesos administrativos de las organizaciones. Sobre todo en ese lado tiene. Otra tecnología es la realidad aumentada. Entonces, esa realidad aumentada se puede ver desde varias formas. Hay una que es en piso, cuando usted está con una tablet que le lee códigos al frente del equipo, le dice cuáles son los sensores que tiene que chequear. Usted puede entrenar a sus operarios en el proceso casi que con esa realidad aumentada, ponerles un programa en donde ellos tengan menos errores y además hagan seguimiento poniendo al frente de una pantalla un código QR, y la máquina misma tome la lectura del proceso. Esa tablet industrial moderna ya existe en Alemania y en otras partes para el control de procesos, así como los lectores de códigos de barras, pero también uno puede llevar todo eso a un monitor industrial en donde desde una oficina está viendo toda la planta, está organizando la producción y está mirando el estado de los procesos de lo que le están enviando desde esas tablets. Y lo más sofisticado puede ser el ejemplo del visor. Ese mismo visor que se utiliza en realidad virtual, también se utiliza en realidad aumentada. La diferencia entre realidad aumentada y realidad virtual básicamente es que en la virtual usted está en un ambiente simulado, por ejemplo, lo ponen a ver una película donde se mueve gente, usted entrena algo como si estuviera haciendo un juego de video o alguna cosa por el estilo, pero la realidad aumentada tiene que ver más es en el ambiente real, ver cosas más allá de lo que usted está viendo sin ese visor. Entonces se pone uno el visor y empieza a ver detalles de la máquina, cuál es su función, para qué sirven, o datos de proceso de ella, cuánto tiempo lleva encendida, en qué proceso está, qué está produciendo en ese momento, si ha tenido alguna alarma en un momento, cuándo se hizo el mantenimiento, y usted mueve con la mano y va viendo sobre la misma máquina esas cosas que quería ver. Eso ya es aumentar lo que ya estabas viendo, y sirve, por ejemplo, para procesos de control, pero también sirve para entrenamiento. Entonces esa es una tecnología habilitante de las que estamos hablando. No las estoy mostrando todas por cuidado del tiempo,
pero al final uno lo que tiene es esa fábrica inteligente de la que hablaba en un principio, y es ese contacto entre el piso de la planta y la nube. Cuando uno tiene esa fábrica ya empieza a ver la trazabilidad de sus procesos, productos, sensores o datos que le muestran cómo va la eficiencia general de los equipos, máquinas que se mueven automáticamente recogiendo y llevando cosas. Entonces aquí es donde ya se ve esa fábrica inteligente, como se vería en el caso más sofisticado, y esa conexión entre la nube y las aplicaciones que finalmente hacen que funcione. Todo eso es Industria 4.0, pero no es solo máquinas. Y pensar en que no es solo máquinas es importante porque hay que empezar a trabajar desde los negocios, entendiendo en los negocios que necesitan en cuanto a temas como rentabilidad, satisfacción de los clientes, mayor agilidad en la toma de decisiones y qué se hace en el entorno de los negocios. Yo puse cuatro niveles ahí, autores que ponen diferentes niveles y en diferentes temas, pero como estamos en esa zona entre industria y manufactura avanzada, hablo de máquinas, pues que es equipos, sensores básicamente, para llevar eso a lo digital, pero también las tecnologías habilitantes que dependen de las brechas que tengamos en nuestra producción o las que sensemos desde nuestra estrategia. También los sistemas que van integrando aplicaciones, por ejemplo, en los temas de cadena de suministro. Y la cultura y talento digital, que es lo más importante. La gente empieza a requerirse un talento que tenga su gusto por lo digital, y el talento actual tiene que empezar a hablar y hablar con ese talento que es nuevo. Todos hablan de que las nuevas generaciones son digitales, pero las que somos de generaciones anteriores también podemos serlo, y lo importante es entender cuál es nuestro rol como patrocinadores o como personas que tienen que entender el concepto. Eso ha creado pues en gente nuevas necesidades. Pero antes de la industria 4.0 pues no era necesario un léxico similar, pero hoy en día sí se necesita un léxico entre ingenieros y programadores. Aparecen nuevos actores como los científicos de datos en el mundo de la industria. Y van a haber departamentos híbridos en donde hay ingenieros que pueden construir un hardware con cosas muy sencillas. También haber programadores como los que trabajan en las máquinas, en robótica. También haber personas que van a estar en la máquina, o técnicos electrónicos. Y va a haber arquitectos de software y los científicos de datos que van a conectar todo esto. Entonces uno, para tener eso, tiene que empezar primero a hacer un cambio de cultura. Le dicen mindset en inglés, y es empezar a generar cultura dentro de la organización, que es personas nuevas que ya lo traen, pero sí es muy importante cambiar el chip. Y para eso pues hay actividades de formación que empiezan a aparecer también, a hablar de herramientas básicas. Hoy como Office 365 ya no es suficiente saber manejar un SharePoint, utilizar herramientas de comunicación como las que hemos aprendido a usar en cuarentena. Es como lo más básico y es un principio. Ya luego empezar a hablar de inteligencia artificial, hacer cursos, leer, buscar en Coursera, hay gratis muchas cosas, dan lo conceptual, lo mismo la analítica y lo mismo el Internet de las cosas. Luego entrar en profundidad también se requiere un poco más del tema de analítica de datos. Hay capítulos de analítica de datos como calidad, data mining, que es arquitectura de datos. También aprender a mostrar esos gráficos, esos tableros de indicadores tienen una forma cuantitativa y tienen un tipo de comunicación cuantitativa. Aprender de presentación, reportes, visualización de datos y tableros de control es también una competencia. Hacer inteligencia a través de esas herramientas. Hay herramientas como Power BI para hacerlo, y también es otra necesidad a nivel directivo, por ejemplo. Y a nivel de piso, la programación avanzada. A nivel de desarrollo, una cosa que se está usando mucho en innovación hoy es el agilismo.
las metodologías de Scrum o Design Thinking o trabajo colaborativo se están volviendo una necesidad de formación. Y todo eso para tener cultura y talento digital, que es esa parte de la gente. Un proceso que demora tiempo, pero que hay que iniciar dejando que la gente investigue y promoviendo esa investigación libre. No todo es concursos pagados, pues, pero sí con el tiempo se van a ver necesidades de formación mucho más precisas. Aquí voy a hablar de un plan de acción que se puede tener para llegar a una compañía de cualquier sector, pero aquí en el caso químico, pues voy a poner un ejemplo y en qué consiste determinar un plan de acción. Lo primero es que hay que tener unas entradas y esas entradas arrancan por una estrategia. ¿Cuál es la estrategia de la organización? Meterse en este mundo de industria 4.0, si no es alineado con una estrategia que ya está definida, puede ser un derroche. Y esa no es la idea. Entonces, sí es importante también revisar qué tecnologías hay implementadas, qué sistemas tiene implementadas en una primera entrada, para después hacer un análisis de qué beneficios estamos buscando, buscar qué capacidades nos faltan y cuáles tenemos ya para un análisis de brechas, decir qué es lo que necesitamos, montar un roadmap. Ese roadmap es la ruta para implementación. Finalmente, esa es como la salida de un proceso inicial de introducción de la industria 4.0. Cuando es en un proyecto, uno empieza por una estrategia, definir una ruta de impacto, o sea, encontrar de ese roadmap cuáles pueden ser los primeros mangos bajitos o las cosas que tienen mayor impacto y son más rápidas de adquirir, buscar esas soluciones prioritarias y en el camino encontrar sinergias. Entonces uno está haciendo un trabajo de planta de piso y encuentra que en el mundo de la planeación se está haciendo un nuevo desarrollo dentro de la compañía y encuentra sinergias entre las dos cosas. Son por fases. Esa primera fase siempre va a estar alrededor de la socialización en la compañía de lo que es esto, un diagnóstico, elaborar un roadmap y luego hacer proyectos exploratorios, trabajar mucho en la infraestructura de la captura de datos, luego revisar la calidad de esos datos, luego trabajar los modelos analíticos y empezar por prototipos y empezar a repetir ciclos. Esto puede ser la ruta de implementación, pero no es la única versión. Esta es la versión que yo he copiado de literatura, pero hay otros que dicen que uno puede meterse en el tema de industria 4.0 de una vez en un paquete grande de cosas y no hacer pilotos. Depende de los recursos y el tipo de organización, puede ser una cosa o la otra. En el caso en que estamos trabajando, por ejemplo, en mi compañía hemos hecho la opción de pilotos. Empezar en pequeño, entendiendo eso para crear la cultura, utilizar la analítica, utilizar los sensores y no morir en el intento es muy importante y uno lo va haciendo de acuerdo con el diagnóstico, busca qué requiere, las capacidades que necesita y desarrolla pilotos. Entonces en un año uno pasa por diagnóstico y determinación de necesidades y en el año 2 empieza a implementar un piloto en una de sus plantas o en uno de sus procesos, va escalando eso conforme va aprendiendo. Puede que cuando vaya en una segunda escala o una tercera escala, ya sea necesario ahí sí meterse en un proyecto grande, ve todas las ventajas que tiene y se escala ya con grandes compañías y se mete uno en todo el proceso ya de cambio disruptivo. Al final, con muchos años, uno llega a cosas tan desarrolladas como los gemelos digitales. Un gemelo digital es una planta virtual en donde uno puede hacer toda la experimentación que quiera sin haber tocado la planta real. Eso sirve para desarrollar productos, para ver riesgos de accidente, para ahorrar costos, para eliminar o simplificar los procesos. Ese gemelo digital podría ser uno de los últimos
puntos en donde ya estaría uno al tope de lo que sería industria 4.0, mientras nos empiezan a hablar de industria 5.0. Un ejemplo de diagnóstico es este. Básicamente, hay metodologías para medir esa madurez. Una de Acatec es muy conocida, se encuentra en internet y mide varios aspectos o varios campos. En el caso de una que aplicamos con EY, se medía el tipo de tecnologías habilitantes existentes, cómo iba la manufactura avanzada, control digital, ¿se acuerdan de la fábrica inteligente? Se miraba desde el mercado qué tipos de iniciativas podían tener la compañía en temas de mercado, como nuevos negocios disruptivos o modelación de digitalización de la venta, y dentro de la estrategia qué elementos podría haber. Cuando se hace esas 4 diferentes disciplinas, se encuentra un nivel, y en el caso de esta compañía puede estar medido en 2.5 sobre 4. Es decir, todavía estamos en digitalización de procesos y no hemos llegado a fábricas inteligentes, pero con el proceso se encuentran brechas y prioridades que puede uno hacer para hacer el primer piloto que hablaba aquí con las prioridades, o que hablaba aquí atrás en el numeral 3, soluciones prioritarias. En este caso, se seleccionaron 2, control post-mortem de los procesos y falta de comunicación entre los procesos es básico para arrancar. Y esas eran las que cerraban los problemas críticos que no están en esta parte del diagnóstico. Arriba está la cadena, planeación, abastecimiento, producción, almacenamiento y distribución, y de ahí uno saca qué es lo que va a trabajar. Para este caso específico, se determinaron soluciones prioritarias. Por un lado, el tema de sensores, por supuesto, pero por el otro lado, el tema de digitalización empieza por entender los datos. Y luego esas 2 cosas, los sensores y la digitalización, para gerenciar datos, te ayuda a integrar sistemas. Y 2 soluciones que salieron, una se llamaba gestión diaria inteligente y otra se llamaba control avanzado de procesos. Gestión diaria inteligente es con visualización, la utilización de la visualización de datos de los sistemas para ver el desempeño de los procesos en tiempo real. Y el control avanzado de procesos, Advanced Process Control, es para análisis de datos y para llegar a simulación. Y para conectividad entre los procesos, que fue una de las brechas vistas. Entonces, cuando uno tiene unas prioridades y va a hacer un plan, pues mira qué ruta de impacto tiene. Aquí pongo pues que es SDM, es la gestión diaria inteligente, Smart Daily Management. Son visores, son información visual como la que vemos en los tableros, pero buscando una información que le dé mejoras en los procesos. El control avanzado, que utiliza la analítica ya de datos, empieza a llevar a correlaciones, a un sistema de aprendizaje, a un sistema de simulación, pero también en la analítica descriptiva también le sirve para hacer diagnóstico, pronóstico o detección de fallas, como lo veíamos en otras de las diapositivas. Esas son 2 de los efectos, y eso tiene una ruta de impacto alrededor de la industria donde uno esté. Ahí se ve dónde impacta, en planta, en las dependencias, en calidad, en el manejo del ERP. Entonces, cada una puede tener una ruta de impacto alrededor de toda la organización. Implementar este APC o SDM, se hace un mapa de ruta de impacto y sabe uno si está tocando la estrategia o tocando las principales brechas de las que está hablando en este cuadro diagnóstico. Una vez tiene eso, pues empieza a ver resultados. Algunos ejemplos, aquí traigo información de proveedores. Trato de ser respetuoso con los proveedores, pero tampoco pongo información pues abierta de quiénes son ellos, porque no estoy comercializando este tipo de aplicaciones. El tema de beneficios muestra que se pueden reducir los tiempos de cambio de proceso. Los tiempos y la red de procesos reducen, también se reduce
los problemas de calidad en las transiciones, las pérdidas, la variabilidad del producto y se generan aumentos de la capacidad. Compañías que han tenido beneficios con este tipo de aplicaciones, hay varias del sector químico en el mundo, hay varios ejemplos ahí de los que han tenido beneficios de este proveedor. Eso es todo. Yo creo que ahí tengo 55 minutos y 5 minutos para preguntas y respuestas, doctor Jairo. Quería llegar hasta ahí bien y dejar un poquito de tiempo. No, ingeniero Avendaño, muchísimas gracias por la presentación. Yo debo también, pues en este momento, agradecer al Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Antioquia, que junto con la Asociación Colombiana de Ingeniería Química, pues estamos organizando este webinar, y también pues con el apoyo del Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia y del 30º Congreso Colombiano de Ingeniería Química. A los participantes que quieran hacer alguna pregunta, pues por favor ahí en el cajón de chat la colocan, y ya la ingeniera Elma, pues ella clasificará algunas, y con el compromiso de enviárselas todas al ingeniero Avendaño para pues que él entienda un poquito las inquietudes que ustedes tienen. Pero pues mientras los participantes formulan algunas preguntas, ingeniero, pues hay tantas cosas en su presentación que uno le gustaría preguntar mucho. Pero digamos, cuando usted comenzó su presentación nos decía, les voy a hablar de algo que se está haciendo ahora y que se está haciendo de 10 años. Esta crisis mundial, porque es mundial y que ha afectado a la industria química y por supuesto ha afectado la industria química colombiana, usted en su opinión, digamos, en lo que usted puede percibir, ¿eso va a hacer que más empresas del sector químico colombiano y pues también de pronto mundial, pero pues si nos vamos al colombiano, tengan que pensar en ya irse a estas estrategias de 4.0 para mejorar sus procesos, mejorar sus ventas? Digamos, ¿esto de alguna forma habrá acelerado esto o lo desaceleró un poquito esa adaptación de todas nuestras empresas a estas tecnologías? Yo diría que hay dos caminos para responder. El primero, hasta antes de COVID, era una necesidad, y la comercialización internacional de productos y la alta eficiencia con que estaban apareciendo nuevos competidores estaba poniendo en relieve que había muchas deficiencias en este tipo de modelos de excelencia operacional, no solo los de industria 4.0, los de industria de hace 30 años, los modelos japoneses, muchas compañías y muchos ingenieros no tienen la formación y no lo utilizan en sus industrias. Hablar de TPM o hablar de Lean o hablar de Six Sigma hoy todavía en algunas industrias pequeñas, medianas y hasta grandes puede ser esotérico. Y ya lleva más de 30 años, pero los últimos 10 que viene funcionando todo esto, los que cogen impulso en el mundo de las especialidades, como una Alemania, que es muy centrado en especialidades, van a sacar cada vez mejores productos con menos rango de variabilidad, y uno no va a tener la capacidad de seguirlos. Y eso nos va a afectar como industria y vamos a ser solamente seguidores y no desarrolladores como somos hoy. Y las grandes industrias ya de volumen, como las de la química primaria, el petróleo, empiezan a optimizar sus plantas a un punto que obtienen productos que llegan aquí desde Corea a Cartagena al costo de nosotros producirlos en Colombia y estando en Cartagena. Entonces, esa competencia se venía dando y se viene dando y ha apretado cada vez más el mundo de la industria en Colombia y en Latinoamérica, diría yo, en algunos países. Ahora con el tema post-COVID, pues el comercio internacional puede que tenga un frenazo y podamos aprovechar para mejorar nuestra interconectividad y usar adentro las competencias que tenemos mientras empieza de nuevo a llegar de afuera mucho producto importado nuevo, mucha tecnología, y adentro tenemos oportunidades de hacerlo. Desafortunadamente, yo hablo mucho con el departamento de ingenierías de aquí en Medellín en 3 casos. He tenido conferencias. Desde las ingenierías no hacemos como las disciplinas cruzadas, y los ingenieros químicos, por ejemplo, el caso mío, algunos no se forman o no empiezan a formarse desde la universidad en temas de estos.
Entonces, cuando llegamos a la industria nos demoramos en entenderlo. Yo llevo varios años, más de 30 en la industria, y creo que apenas estoy aprendiendo cosas en los últimos 10, 15 y me siento quedado. Ahora los nuevos, los muchachos que van llegando, pues también tienen eso, que tienen que ir avanzando antes de llegar a la industria con este tipo de temas para que sea más fácil la implementación. Y como decía por ahí en una de las diapositivas, ingenieros de programación casi que nos vamos volviendo todos, o entendiendo por lo menos la tecnología, los que somos más de mayor edad, para poder hacer todo esto fácil y digerible. Yo sé que no son términos algunos muy conocidos o que hay muchos temas sobre la mesa, pero por lo menos hay que empezar a usarlos hasta que sean tan digeribles que nos parezcan comunes. En los próximos años hay un reto porque pasado el COVID también esa va a ser otro canal de diferenciación, los nuevos modelos digitales que estén comercializando ya Amazon Químicos, eso, o que a una empresa le dé hoy día por traer a Colombia ciertos productos que hoy se producen localmente con unos precios de escala y con un comercio electrónico podría cerrar plantas, y no solo en químicos, en alimentos o en industria plástica, podría pasar lo mismo en farmacéutica. Los desarrolladores de productos cuidando sus patentes podrían tener un montón de cosas que ya las compañías que aquí han hecho uso de patentes ya abiertas, pues tendrían que ser seguidores nomás. Esa sería la gran diferencia. No, claro, bien interesante. Antes de pasar a preguntas de los asistentes, yo quisiera ir al punto que usted mencionó, pues, digamos, sobre el talento de nosotros como ingenieros químicos. Pues realmente las universidades, los pensum hay una tendencia como a ser muy conservador en cuanto a los planes de estudio, y pues lo que usted nos presenta, digamos, exige como una actualización muy día a día, ¿no? Es decir, tal vez lo que una universidad puede hacer para ponerse al día, pues al ingeniero cuando llegue va a encontrar otras cosas, o la industria le va a requerir otras cosas, digamos, para mantener esa competitividad. ¿Dónde estaría, digamos, el perfil del ingeniero adecuado, del ingeniero químico adecuado para poder tanto adaptar estas tecnologías, tanto madurarlas y aportar a sus organizaciones y aprovechar pues, la competitividad que está? ¿Dónde estaría? ¿Estaría en la universidad? ¿Estaría en qué punto uno encontraría el ingeniero químico adecuado, digamos? Yo sí pienso que desde la universidad hay que empezar a perfilar. Es ya claro y están empezando a aparecer pues, en el mundo tendencias muy fuertes a universidades que presentan los programas y les hacen enfoque o lo que llamamos líneas de profundización. Entonces, como base yo puedo ser ingeniero químico en un esqueleto de un pensum con las unitarias, con la química básica y otro tipo de cosas que tengo que ver como ingeniero, pero antes de mis 8 o 10 semestres, dependiendo de la universidad, yo ya debo estar en una línea de profundización de las que sea de mi interés y donde yo tenga capacidad de desarrollar ciertas habilidades que ya cuando llegue uno a la industria las tenga y sea usuario final. Yo creo que para los ingenieros químicos, aunque puede que aquí estén conectados otros ingenieros, va a ser muy difícil estar en plantas de producción en los próximos años, porque los industriales, los de sistemas o los de producción o los científicos de datos van a empezar a copar puestos que vamos a necesitar en planta, por ejemplo. Entonces, las plantas químicas van a cambiar el perfil y los químicos, ingenieros químicos puros van a terminar en áreas de investigación y desarrollo principalmente, ¿cierto? Entonces, si no empiezan desde una línea de profundización, en las universidades se van a crear ingenieros de investigación y desarrollo de la química, que está bien, no está mal, de la ingeniería de diseño de la química, que esa es la que hace y diseña los equipos, los intercambiadores, utiliza modelos y simuladores también. Pero ya cuando vaya uno a la práctica, se va a demorar mucho uno en entrenar un ingeniero químico y de pronto de otras disciplinas van a llegar mejor preparados. Perfecto, muchas gracias. No sé, ingeniera, además, si hay alguna pregunta del público en este momento que pudiéramos hacérsela al ingeniero Avendaño.
Sí, señor. Preguntan, ¿qué papel juega la automatización ante el reto del COVID en la industria de manufactura? ¿Qué papel desarrollarían los operarios calificados que posiblemente quedarían sin trabajo en futuro por el tema de bioseguridad? No, el tema no es destrucción de del número de operarios en las industrias. Casi que esa es la primera reacción con el tema de automatización, o fue, porque es que no estamos hablando de automatización, esa ya fue en la revolución 3.0. En la 4.0 las habilidades que se requieren son diferentes, pero se requiere gente. Hablar de analistas de datos, científicos de datos, de control por pantalla y de sistemas que se van manejando, solo requiere gente, de diseño, programador, sintonizador de PLC, de sensor. Son puestos nuevos que probablemente van a ser del nivel de técnicos, de operarios. La máquina se ajusta también en el punto donde se produce y ahí va a haber operarios. Poner el tambor puede que sea automático para un llenado, pero la válvula del sistema de supervisión va a tener que ir y alguien revisarlo, tomar los datos a través de la planta con una de esas tablets, van a necesitar de alguien en un momento dado, pues porque hay cosas que se deben revisar físicamente. Lo que se habla detrás de esto no es la destrucción de empleo, sino la modificación del perfil de empleo. Y claro que a través del COVID hay un nuevo incentivo, y es que la distancia social va a generar que cada uno esté en su puesto de trabajo y tenga que haber menos comunicación directa, menos de 1 metro. Pero precisamente esta automatización va a permitir proteger más a esos empleados, porque van a estar en sus puestos de operación y van a tener menos interacción pues durante este tipo de pandemias, porque no creo que la interacción se deba terminar pues por esto. Simplemente hay que esperar que pase y volver a cosas más normales. Gracias. Dicen, ¿qué tan viable es que se pueda incorporar la industria 4.0 en toda Colombia cuando el 90% de las industrias actuales no invierten en investigación y desarrollo, y además el personal con formación de maestría y doctorado es mínimo debido a los costos laborales que significan? Bueno, entonces ahí hay dos preguntas. Viabilidad de la industria 4.0 en Colombia. El gobierno viene trabajando a través de un programa y las compañías más grandes vienen haciendo sus propios programas. El programa de Colombia se llama Impulsa. Impulsa está trabajando a través de 2 compañías grandes como asesores. Hicieron diagnósticos. Yo estuve en uno de esos grupos de una de esas compañías, con la compañía que trabajo. Y de ahí tiene que nacer promotores. En este caso yo soy uno de esos primeros promotores o algo de Industria 4.0, contando que con estrategia y con prototipos los costos no tienen por qué ser de infraestructura lo primero que se debe ver a través o sea que el tema no es ser solo máquinas, sino inteligencia. Inteligencia es desarrollo de analítica, por ejemplo. Y ahí viene el segundo punto, es el tema de analítica de datos, el tema de científicos de datos, no es un tema de maestría, no es un tema de costos. Yo creo que va a haber técnicos en ese nivel en las organizaciones y gente de otro tipo de mundos. El mundo del humanismo va a estar metido entre científicos de datos haciendo análisis para desarrollar nuevos mapas de clientes y desarrollar nuevas aplicaciones o desarrollar nuevos productos. Entonces, no es un tema de doctorados o no doctorados lo que hace que se aplique Industria 4.0. Es un tema de tecnología, y tecnología no es, va a haber gente de nivel, como decir, los que se forman autónomos con cursos de Coursera y después se ponen a cacharrear, que va a llegar a las industrias y va a ofrecer unos servicios tremendos. Y pues sí comparto el malestar de que tanta formación y no se pague en Colombia es muy duro. En Colombia no seamos
dirección, no seamos líderes y no seguidores, hace que todos los doctorados se utilicen en muy pocas industrias y algunos queden básicamente subutilizados. Pero es un tema de eso y otro tema de Industria 4.0 que es un tema de tecnología y gente que puede ser vinculado a menos costo de lo que uno piensa y a gente con habilidades técnicas mucho más básicas. Muchas gracias, ingeniero. Dice, ¿esta visión de Industria 4.0 se puede aplicar a la industria de hidrocarburos? Por supuesto, en el modelo hablaba de que hay excelencia, hay énfasis en excelencia operacional y énfasis en desarrollo de nuevos negocios o procesos. En excelencia operacional en la industria de hidrocarburos ya existen todos los controles, PLCs y los sistemas de optimización ya están empezando a trabajarse bajo esquemas de inteligencia artificial en el mundo. La optimización de energía, entonces, hablemoslo en términos técnicos. Usted tiene la planta, hace más frío y gasta más calor, pero si tiene la misma alimentación de energía cuando está haciendo calor, está desperdiciando energía. Y eso es un sensor de temperatura ambiente montado tomando datos durante 20.000 datos en un sistema de inteligencia artificial. Puede llegar a decirle, de acuerdo con la temperatura ambiente, voy a ir modificando esta variable de proceso y le voy a ahorrar un 3% de energía en los próximos procesos, en los próximos 2 años. Y eso significa un ahorro brutal en costos que hace que sea más eficiente el proceso en costos o más productivo. Para eso es que se utiliza esta información y en la tecnología, en la petroquímica se utiliza mucho y ya se está utilizando. Bueno, muchas gracias al ingeniero Avendaño por atender las preguntas. Quedan muchas más preguntas y yo creo que el tema da para mucho más, pero pues bueno, yo creo que debemos ponerle un punto final. Nosotros nos comprometemos con el ingeniero Avendaño a hacerle llegar sus preguntas y que pues él entienda un poco cómo fue la receptividad que tuvo su conversación. Entonces, yo quiero agradecerle al ingeniero Avendaño por su tiempo, por querer compartir todo su conocimiento y experiencia con nosotros. Quiero agradecerle también a la Universidad de Antioquia, a la Facultad de Ingeniería, pues por ayudarnos a gestionar acá este webinar, al Consejo Profesional de Ingeniería Química por su apoyo y a ustedes por su presencia e invitarlos pues a los próximos webinars que vamos a tener en esta misma, digamos, con esta misma serie que le hemos llevando. La semana entrante, que es el mayo 27, vamos a hacer un webinar un poquito más académico. Ustedes escucharon la importancia de los polímeros acá en esta conferencia y resulta que este es el Año Internacional de las Macromoléculas. Vamos a tener una conferencia relacionada con el Año Internacional de las Macromoléculas con la ingeniera Ángela Beltrán. Para el jueves 4 de junio estará otra vez la presencia de la Andy del Futuro, la ingeniera Juliana López. Y ya para los días 10 de junio y 17 tendremos 2 invitados que están en el Congreso Colombiano de Ingeniería Química. Va a estar con nosotros el ingeniero Pedro Bojaca de Lances y va a estar el ingeniero Enistrosa de la Universidad de Cornell, no sin decir que ellos no vayan a estar invitados cuando estemos en el Congreso. Entonces, nuevamente al ingeniero Avendano, muchas gracias. También a todos los participantes del Consejo de Webinar, muchas gracias. Una feliz noche, cuídense mucho y un muy feliz encierro. Muchas gracias, doctor Jairo. Hasta luego. Hasta luego todos. Hasta luego.